10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este quinto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos que van del 1 al 11. Una vez más, el tema predominante en este domingo es el tema de la vocación, que aparece también en la primera lectura con la vocación de Isaías en el capítulo 6 y, en cierto modo, en la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces, es precioso este relato de Lucas de la llamada de Simón y sus compañeros para ser pescadores de hombres. La introducción nos presenta a Jesús frente al lago de Genesaret, junto al lago de Genesaret. Y es tanta la gente que se va agolpando para escuchar la palabra de Dios que cada vez más lo aprietan y lo empujan, digamos así, hacia el agua, ¿no? La gente se va estrujando cada vez más, se agolpa cada vez más y la reacción natural casi inconsciente es la de avanzar, y estando Jesús al pie del lago, pues está cada vez más acorralado, entre comillas. Y por eso, al ver Jesús dos barcas que están a la orilla del lago con los pescadores que recién bajan de ellas, es decir, que era temprano por la mañana y estaban lavando las redes, sube a la barca de Simón y le ruega que la aparte de tierra. Y se sienta con gesto de maestro y enseña a la multitud desde la barca. Es muy interesante esto porque el verbo utilizado aquí es el verbo erotao, que significa rogar. Para empezar esta historia de amor, Jesús le ruega a Pedro que le preste su barca y que la aparte un poquito de la tierra. Se hace mendigo, por así decir, de Pedro Jesús para pedirle un favor muy concreto. Y apartado un poco de tierra, pues después sentado predicar ya de forma más ordenada y para que todos le escuchen. Y aquí comienza lo interesante, ¿no? Simón, que ya ha escuchado hablar de Jesús, que ya se ha encontrado con él en alguna ocasión, ahora debe escuchar todo el sermón, debe escuchar toda la prédica del Señor, a pesar de que está cansado después del trabajo, además infructuoso, de toda la noche. Y el escuchar esta palabra lo va familiarizando con aquel que luego va a tomar la iniciativa de llamarlo. Cuando terminó de hablar, cuando se acabó la enseñanza de Jesús, le dijo Jesús a Simón: rema mar adentro, guía mar adentro y echen las redes para la pesca. Aquí se da este juego, digamos así, entre singular y plural que va a estar presente en todo el relato. Jesús le habla a Simón y en cierto modo también a sus compañeros, porque le dice rema mar adentro, lleva mar adentro y echen las redes, ¿no? Es a Jesús y a Simón y a sus compañeros. Remar mar adentro para pescar, conducir la barca a istobazos, a lo profundo, es decir, no quedarse en la superficie, no quedarse en la orilla, sino ir a lo profundo para poder pescar. Solo se puede pescar en lo profundo, y esto es siempre un signo de cómo, para poder hacer de nuestra vida un encuentro profundo con Dios, tenemos que ir a lo profundo, no podemos quedarnos en las superficialidades. Bueno, y la respuesta de Simón es una respuesta preciosa. Simón le contesta: Maestro, durante toda la noche hemos estado trabajando. El verbo usado es el verbo copiao, al participio aoristo. Copiasantes, es decir, hemos estado trabajantes, ¿no? Si existiera esta palabra, hemos estado trabajantes durante toda la noche y no hemos conseguido nada. Es decir, no hay pesca en este momento, porque el momento para pescar, aún hoy nuestros pescadores nos lo pueden decir, es la noche. Pero en tu palabra, sobre tu palabra, epito rematisú, sobre tu palabra echaré las redes. Simón ha escuchado ya la palabra de Jesús. Sabe que la palabra de Jesús no es cualquier palabra y por lo tanto se fía de esta palabra. Y en la palabra de Cristo, no en la evidencia, digamos así, de sus conocimientos de pesca, que son muchos, decide confiar en el Señor y echar las redes. Y esto es muy importante porque Simón tiene humanamente
toda la autoridad para decirle a Jesús: Jesús, perdóname, tú serás un muy buen predicador, pero de peces yo me entiendo, así que no es la hora de pescar y lo siento. Pero comprende Jesús que en la palabra del maestro, así lo llama, epístata maestro, hay más que simplemente una palabra común, una palabra ni siquiera culta, hay más. Y entonces por eso apuesta por la palabra del Señor. Hemos trabajado, nos hemos fatigado toda la noche sin ningún fruto, pero en tu palabra echaré las redes. Versículo 6, lo hacen y recogen una gran cantidad de peces, tantos que las redes se rompían. Y es necesario comprender esto, ¿no? Pedro experimenta que frente a la palabra de Cristo, a la promesa de Cristo, todos los cálculos humanos, las probabilidades humanas, las incapacidades personales, los problemas ambientales, los problemas del medio en el que nos desenvolvemos son secundarios. La palabra de Cristo es lo que cuenta, y Pedro lo experimenta. Y son tantos los peces que tienen que llamar a los compañeros que están en otra barca para que vengan y los ayuden, y llenan tanto las barcas que casi se hunden. Es decir, los frutos son inmensamente más grandes que cualquier otra realidad que se hubiera podido pensar. Al comentar este pasaje, Benedicto XVI dice con razón que es llamar la atención como Pedro no se echa al cuello de Jesús para abrazarlo y darle gracias por una pesca tan grande, sino que comprende que está delante no de un gran conocedor de dónde están los peces, sino de el Señor Dios capaz de lo imposible. Por eso cuando ve esto Simón Pedro es consciente de tener una verdadera experiencia de Dios y sabe que una experiencia de Dios lo supera su pecado totalmente, y por eso se arroja a los pies del Señor, ¿no? Cae, se postra, ¿no?, a los pies de Jesús, al pie de sus rodillas, ¿no?, y le dice: apártate de mí, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, Señor. Apártate de mí, o ti, porque aner amartolos, hombre pecador soy, Kyrie, Señor. Y esto es importante, recordemos que lo había llamado maestro. Reconocía su poder, su autoridad, pero lo llamó maestro. Y ahora no lo llama maestro, lo llama Señor. Apártate de mí, Señor. Ha comprendido que Jesús no es un maestro más, ni siquiera el mejor maestro, sino el mismísimo Señor, y por eso la experiencia de Dios le hace comprender fuertemente cuál es su verdadero lugar, su lugar de pecador, de ser indigno de estar delante del Señor. Y el versículo 9 abunda en esta idea, ¿no? Porque el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la gran cantidad de peces que habían pescado. Es decir, porque sabían que lo que había sucedido era completamente sobrenatural, que era una manifestación de Dios. Y se explica además que con él están los demás pescadores. Lo mismo sucedía a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran los compañeros, los koinonos de Simón. Y entonces Pedro manifiesta que no es digno, definitivamente no es digno de llevar a cabo, de estar cerca del Señor, no tiene lo que se necesita para poder estar con Él. Es muy parecido a la experiencia de Dios que tenía Isaías en la primera lectura. En el capítulo 6 de Isaías se nos narra su vocación. Isaías tiene una visión de Dios. No ve el rostro de Dios, pero ve el trono sobre el que Dios está sentado, ve su figura sentada sobre el trono y ve cómo la orla del manto, la punta del manto, llena de gloria todo el templo, y unos serafines cantan la gloria del Señor con fuerza, ¿no? Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh es el Señor, Dios del universo. Y ante esta experiencia tan fuerte de Dios, que hace temblar el canto de los ángeles, los dinteles del templo, ante esta experiencia, inmediatamente se siente indigno. Dice: ay de mí, soy un hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto al Señor.
Es decir, estoy perdido porque he tenido esta experiencia de Dios que es más grande que yo. Pero Dios lo purifica y le permite estar listo para que cuando Él sugiera con amor, insinúa al Señor en Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Después de haber purificado los labios de Isaías, Isaías puede decir, aquí estoy, mándame a mí. Hineni, heme aquí, mándame a mí. Algo parecido le ocurre a Simón. Él se siente completamente indigno de lo que está sucediendo. Pero después de que le ha manifestado al Señor esa incapacidad de poder estar delante de Él, tal vez pensando, yo no soy quien tú crees, tal vez no sé quién tengas claro quién soy yo, pero soy un tremendo pecador. Jesús, y siempre me salgo de la exégesis aquí un poquito para simplemente dar paso a la imaginación, que no nos está prohibido. Me he imaginado siempre a Jesús poniendo su mano sobre el hombro de Simón, y volvemos al exégesis diciéndole, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Mefobu apotunun, desde este momento serás pescador de hombres. Entonces, Jesús toma el trabajo sencillo de Simón, el trabajo de pescar peces, y lo eleva a un trabajo sublime y grande, el de ser pescador de hombres. Hay una particularidad aquí en el Evangelio de San Lucas que vale la pena notar. Usualmente en el Evangelio de Marcos y Mateo la expresión pescador de hombres se dice aliais anthropon, pescador de hombres, tal cual. Pero aquí Lucas, tal vez escribiendo después y sin duda con un griego más culto y ya reflexionando mucho sobre las fuentes que ya tiene, entre esas el Evangelio de Marcos, Lucas dice que serás de hombres sogrón, ¿no? El verbo es un verbo, es un participio de un verbo, el verbo sogreo, que significa, es un verbo usado generalmente más para la caza, que significa cazar vivo, atrapar vivo, es decir, no matar sino cazar vivo. Tal vez como queriendo subrayar así que evidentemente, a diferencia del pescador habitual que cuando pesca, evidentemente mata al pescado al sacarlo del agua, el pescador de hombres es aquel que saca del mar, de hecho el mar en la antigüedad era visto muchas veces como un lugar oscuro, un lugar de tinieblas, un lugar donde reina el mal, saca del mar del pecado a los hombres para darles la vida, para llevarlos a la luz, y no para su propio provecho, sino para el provecho de ellos mismos. Y entonces, en este momento, cuando Simón recibe esta llamada, es muy bello el versículo 11 como indica su respuesta. Y ellos, conduciendo las barcas a la tierra, afentes panta ecolius de San Auto, dejando todo, los siguen. Han recibido esta llamada para ser lo más grande que puede haber, pescadores de hombres. Y por eso, dejándolo todo, dejan absolutamente todo, lo siguen. Sin duda, para nosotros sacerdotes, este Evangelio tiene una fuerza y un significado inmenso. Somos llamados no solamente aquella vez cuando el Señor nos llamó o aquel día de nuestra ordenación, sino siempre somos llamados a este encuentro con el Señor que nos conmociona, ¿no? Cada vez que celebramos la Eucaristía deberíamos poder volver a sentir esa desproporción entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, que nos lleva casi a decir, Señor, apártate de mí, ¿quién soy yo para tenerte en mis manos? Y debemos volver a escuchar a Jesús que nos dice, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Pero también tenemos que responder, justamente dejando todo una vez más y siguiendo al Señor. Somos pescadores en la medida en la que somos discípulos, en la medida en que estamos caminando detrás del Señor y no detrás de nuestras propias apetencias o de nuestros propios deseos. Dejándolo todo, hemos de seguir hoy a Jesús. Y sin duda, la segunda lectura nos presenta en cierto modo la concretización de este mandato. Como Pablo recibe el Evangelio y lo predica. Tenemos en la primera carta de Corintios tal vez el resumen más grande de la fe cristiana, ¿no? que llamamos el querigma. San Pablo dice, les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que resucitó por nuestra justificación, ¿no? Y qué importante que es comprender
justamente que somos pescadores de hombres en la medida en la que con la palabra predicada, fiel al Evangelio, fiel a la doctrina de la Iglesia, sacamos de las tinieblas del error a los demás, ¿no? Con los sacramentos celebrados, efectivamente damos esa vida de Cristo que da la vida nueva. Pero en la Iglesia, recordemos, todos somos al mismo tiempo pescadores y pescados, ¿no? Somos pescados en primer lugar por el Señor y somos llamados a pescar a otros para que a su vez se conviertan en pescadores de hombres, cada uno a su manera. Y sería un error pensar que es una prerrogativa solo de los sacerdotes, ¿no? El padre Rendiero Canta la Mesa nos decía que así como Simón hace señas a los de la otra barca para que vengan a ayudar, así nosotros también tenemos que pues pedir la colaboración de todos, especialmente de los laicos, en este camino de anunciar el Evangelio, de llevar hombres a Cristo. Bueno, qué hermoso este Evangelio que nos renueva el sentido de nuestra vocación y nuestro deseo de amar a Dios con todo el alma. Que Dios los bendiga.